Son las 7 de la mañana con 12 minutos y hace instantes me refería al tema de las organizaciones no gubernamentales, las ONG. Una posición bastante dura del vicepresidente Álvaro García Linera. Ese contexto ya sabemos, han manifestado de que quienes quieren hacer política, que formen su partido político, que le mienten a los dirigentes, que le mienten al país. Pero una posición que ha cambiado. Antes no era así. Antes hasta se enviaba cartas de felicitación por la labor que han desempeñado las ONG. Y no es que es este tiempo. Las ONGs llegan al país, según acceso a información que he tenido, hace como 50 años y a través de la Iglesia Católica. Una labor indudablemente valorable, plausible, que se ha realizado. Hablamos de este tema con gente que tiene que ver con las ONGs. Voy a presentarles en esta oportunidad y agradeciendo la visita, la presencia en este set, a Marco Antonio Gandarillas, director del CEDIP. Muy buenos días, un gusto saludarlo. Buenos días y muchas gracias por el espacio, de los pocos espacios en televisión a nivel nacional que quiere hablar abiertamente de esta problemática. Indudablemente, va a ser así. Y también saludamos al licenciado Carlos Arce, investigador del CEDLA, aquí en La Paz. Muy buenos días. Muy buenos días y un saludo a toda la audiencia del canal universitario. Bueno, esta posición que ha llamado la atención inclusive de intelectuales, de escritores, de periodistas del exterior que le han enviado una carta al vicepresidente. Vamos a empezar con el licenciado Marco Antonio Gandarillas. ¿Cuál es la labor que ha realizado la ONG CEDIP de Cochabamba? Bueno, en principio el CEDIP es una organización reconocida a nivel internacional, sí, por el único fondo documental hemerográfico de su tipo en América del Sur. Es un centro al que debe acudir casi todo el mundo que hace investigación social en Bolivia o sobre Bolivia, incluyendo el propio Estado. Lo hemos dicho en nuestra nota pública, este último año el Estado ha sido uno de nuestros principales usuarios porque la descapitalización que hubo y que sigue habiendo en el Estado hace que necesiten de información especializada que no la tienen por sí mismos y que se encuentran en instituciones como la nuestra. Es un centro de documentación muy importante, pero al mismo tiempo también un centro de investigación de derechos humanos. A lo largo de décadas el CEDIP ha contribuido a fortalecer la democracia, sí, y producto de eso es que somos reconocidos hasta por militantes y altos funcionarios del actual gobierno. Así es un centro de documentación, de información tan importante que tenemos en el país y no es hace poco, sino hace muchos años que vienen realizando esta labor. Licenciado Carlos Arce, ¿qué es el CEDLA y cuál es la actividad que se tiene? Bueno, el CEDLA es el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario. Es una institución que ha nacido hace 30 años y es un centro de investigaciones sociales. Se hace investigaciones sobre el mundo laboral, sobre el tema del empleo, el desempleo, etcétera. Produce información primaria, hace encuestas y está siempre permanentemente como unas referencias sobre la medición de las condiciones en el mundo del trabajo, en el tema del empleo, etcétera. Pero además tiene otros temas de investigación que son relativos al desarrollo agrario, a la macroeconomía y a las industrias extractivas, a la minería, a los hidrocarburos, etcétera. Es fundamentalmente un centro de investigación y desde estos 30 años ha nacido coincidentemente con la implementación del programa de ajuste en Bolivia, el programa de los gobiernos neoliberales, y desde ese momento ha estado analizando la realidad a partir de una misión que se ha puesto como institución, que es servir con investigaciones, con análisis, como un respaldo a la acción política de los trabajadores, a la acción de sus organizaciones naturales, etcétera,
en defensa y conquista de derechos laborales, de sus derechos al trabajo, el derecho al sindicato, etc. Esa es su labor. Ha criticado el carácter antinacional y conculcador de derechos del neoliberalismo, y en los permanentes, en los sucesivos gobiernos, ha sido una referencia para los sindicatos, para las organizaciones laborales, contribuyendo a su fortalecimiento como organizaciones sociales. Bien. El licenciado Marco Antonio Justiniano, la pregunta de rigor, ¿en qué momento cree usted de que se deteriora esta relación con el gobierno? Porque inclusive han participado en ONGs más de 58 funcionarios, que si bien están en cargos directrices y otros no lo están, pero al final son afines al movimiento, al socialismo. ¿En qué momento es observado por el gobierno la labor que ustedes realizan? ¿Cuándo se deteriora esa relación? ¿En qué momento hay ese desencanto? Porque incluso hubo carta, aquí en el programa hemos dado lectura a esa carta de felicitación que envió el propio actual presidente Evo Morales Ayma. Veamos esta carta, por favor, compañeros, y tenemos... Ahí está. Muy bien, ahí. Esa es la carta que se ha enviado, firmado por el actual presidente Evo Morales Ayma. En instantes vamos a dar lectura a esta carta, pero mi pregunta era, ¿en qué momento se deteriora esa relación? ¿Cuál es la causal detonante de esta posición del vicepresidente, concretamente, el licenciado Gandarillas? Bueno, yo creo que hay un punto de inflexión en general en los derechos de asociación, que es el año 2013, cuando el gobierno decide promulgar la ley 351. Una ley que conculca todos los derechos de asociación, no solamente de las ONGs, ojo, estamos hablando del general, del conjunto de la sociedad civil. ¿Cuál es la lógica de la relación que está planteando el gobierno a la sociedad? Control, o sea, es una ley para controlar a la sociedad civil. Ojo, esta ley, que tiene ya 3 años, va a cumplir 3 años, se expresa en normas como un decreto supremo que promulgó el presidente en el 1 de mayo, este último 1 de mayo, y que conculca los derechos de los sindicatos, por ejemplo. Los sindicatos a partir de ahora necesitan tener el visto bueno del presidente para representar legítimamente las demandas de sus asociados, de sus afiliados, para hacer huelgas. Pero digo, este es el punto de inflexión, porque en el Estado me parece que desde este momento, que es posterior a la marcha del Timnis, se tiene claro que no se pueden cumplir, no se puede satisfacer ni las demandas, ni respetar los derechos de los sectores. Lo que se tiene para evitar cumplir estos derechos y el Estado cumplir con sus obligaciones con la sociedad es controlarlos, es generar políticas de control, ya no solo cooptación, ojo, estamos hablando de 4 o 5 años de Evo Morales en el poder, o del MAS en el poder, en el que el control de la sociedad se garantizó a través de medidas de cooptación. El IDH, el Fondo Indígena, fue una de las principales medidas de cooptación de los movimientos sociales, indígenas, campesinos, etcétera, si no pasar a medidas de fuerza que le otorguen poder sobre la sociedad. Entonces, tú tienes una situación ahora, tenemos una situación ahora donde, por ejemplo, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, sí, una instancia que nació luchando contra las dictaduras por democracia, sí, no tiene personalidad jurídica, no ha sido homologada su personalidad jurídica. Y como esta, decenas de organizaciones de la sociedad civil bolivianas que tienen que pasar por un proceso complejo de alineamiento a las políticas del Estado, del gobierno, ¿no? Eso dice la ley, dice que sí, para ser legal, organizaciones que tenemos décadas de existir en el país, tenemos que pasar por un proceso en el que el Estado demostremos alineamiento a las políticas sectoriales o nacionales del gobierno. Entonces, yo creo que este es el punto de quiebre. El Estado hoy día, y con la arremetida que ha hecho contra nosotros y algunos periodistas, nos está mostrando un escenario en el que las básicas libertades que conquistamos hace 40 años, libertad de expresión y de asociación, se ponen en duda, ¿no? A este tema, ya que el licenciado Gandarillas toca este tema de la personalidad jurídica de esta institución, la Organización de Naciones Unidas, licenciado Arce, a través de su representante, ha presentado
una lista de los acuerdos internacionales que permiten la libre asociación. Con esta determinación del gobierno, ¿se estaría limitando su accionar? ¿Qué nos puede decir a ese respecto? Sí, si me permite antes, sobre la pregunta esa del distanciamiento o de la crítica del gobierno. Hay que diferenciar, hay instituciones que, como el caso del CEDLA, nunca nos encantamos con el gobierno ni con las políticas del gobierno. Sí. No hay una diferencia en el sentido porque el 2006 nosotros comprendimos que había una perspectiva de evolución de las políticas del gobierno que estaban basadas básicamente en repetir alguna orientación de las políticas anteriores. El centro, el corazón de estas políticas es el favorecimiento al capital extranjero, al capital monopólico, a las transnacionales. Hemos criticado nosotros acerbamente la nacionalización de los hidrocarburos porque no es tal. Sí. Y hemos mostrado permanentemente en los análisis, en la información, en los estudios, que los cambios que supuestamente se han dado de manera beneficiosa para la población en sus condiciones de vida, por ejemplo en el mundo del trabajo, en el tema del desempleo, etcétera, no le han gustado al gobierno, y no recientemente. Yo recuerdo el 2010 en el informe del presidente Evo Morales, mencionó al CEDLA como un centro opositor, porque habíamos nosotros revelado una información sobre el nivel del desempleo. Un nivel de desempleo que según el INE, según las oficinas del gobierno, siempre es muy bajo. Entonces, es el contenido del trabajo que está, por ejemplo, en estas últimas publicaciones que le voy a dejar. Sí, ahí está, muchísimas gracias. Que son los temas más importantes, digamos, de la política, que le ha molestado al gobierno, porque le hemos puesto en evidencia, ¿no?, de que hay una distancia enorme entre el discurso, un discurso muy ruidoso, antiimperialista, anticapitalista, etcétera, pero que en la realidad, en sus acciones, repite, reedita la orientación de las políticas previas, ¿no? Entonces, esto que está sucediendo hoy, en realidad, es una exacerbación de esa molestia del gobierno, porque las investigaciones de muchos centros, de muchas ONGs, etcétera, ponen en evidencia esta distancia entre el discurso y la acción. Sí. Yo creo que es eso fundamentalmente, pero además, hoy, ¿por qué se lanza de manera tan dura contra las ONGs, contra los centros independientes, los propios comunicadores, etcétera? Es porque están muy nerviosos por la evolución de las condiciones económicas en el país. Hay problemas de reducción de los precios internacionales de las materias primas que están afectando a los ingresos fiscales que son esenciales para mantener la política populista que tiene. Entonces, ante eso, debe dar las mejores condiciones a la inversión extranjera para que venga, por ejemplo, a explorar hidrocarburos en áreas reservadas. Protegidas, claro. Arremetiendo inclusive con derechos de los pueblos indígenas. En realidad, detrás de esta crítica a las ONGs, a los comunicadores, está este temor a la repulsa, a la crítica y a la interpelación que hacen los movimientos sociales, las organizaciones sociales, como está sucediendo hoy en Tacobo Mora, por ejemplo, en el sur, con los guaraníes, etc. Entonces, no hay que, digamos, creer que es central esta disputa con las ONGs. Es cierto, porque en realidad anticipa una política más dura y una acción del gobierno de limitar los derechos al libre pensamiento, a la libre expresión, a la asociación para trabajar, etc. Indudablemente, ya ayer había un congreso, el 7º de la Federación de Asociaciones Municipales. Ya los alcaldes de diferentes regiones han exteriorizado su profunda preocupación, porque en este primer semestre el IDH ya ha disminuido para las alcaldías. Entonces es tema importante. Pero para contextualizar, vamos a dar lectura a la carta, para que usted, amiga, amigo televidente, observe, analice y forme su criterio. Aquí está, carta de respaldo al trabajo de CEDIV.
Dice la carta: en medio de un país desinformado y manipulado, firmo la presente nota de respaldo al CEDIV, con el pleno convencimiento de que son muy escasos los espacios de información crítica y comprometidos con el pueblo de Bolivia, y que el trabajo del Centro de Documentación e Información Bolivia, CEDIV, conocido por mi persona desde hace más de 10 años, merece el respaldo pleno de organizaciones de base de España, en este caso la organización Proclade de Vitoria. A continuación, algunos puntos conocidos por mi persona, dice esta carta firmada por el actual presidente. El CEDIV apoyó varios proyectos de fortalecimiento sindical de las federaciones del trópico. El CEDIV elaboró y coeditó libros, folletos, videos y documentos que han sido difundidos entre los dirigentes y bases del trópico de Cochabamba, materiales en que se defienden los intereses de las mayorías y específicamente de los productores de coca. El CEDIV apoyó al periódico Nuestro Trópico, que fue difundido en toda la región. El CEDIV apoyó en la medida de sus posibilidades a los dirigentes de las federaciones en momentos de represión, mediante campañas nacionales e internacionales. El CEDIV, mediante varios de sus personeros, apoya en los últimos años desinteresadamente cursos de capacitación en diversos lugares del país. El CEDIV, mediante programas de televisión, la revista 30 Días, el Foro del Sur, Bolivia Press, boletín electrónico, que llega a más de 6.000 lectores, siempre busca difundir la verdad de los procesos económicos y políticos del país. El CEDIV respaldó con suscripciones subvencionadas de 30 días a un número creciente de sindicatos campesinos. El CEDIV hace entrega de forma regular de materiales de análisis en formato CD u otros, con miras a ofrecer elementos de análisis en el campo de la capitalización, los hidrocarburos, la minería y otros. El CEDIV continúa respaldando la lucha del pueblo boliviano, específicamente de los productores de coca, en contra de la guerra contra las drogas. Al respecto, difunde materiales de análisis y respalda iniciativas de difusión en este campo. ¿Es esto lo que puedo declarar con fines de apoyar la iniciativa valiosa de dar continuidad al trabajo del CEDIV mediante el Foro del Sur, publicaciones, información, formación, capacitación, etcétera? Ahí está la firma, ustedes observan. Evo Morales Ayma, diputado por el Movimiento al Socialismo. La fecha, Cochabamba, 21 de julio de 2003. Allí está el mandatario respaldando, apoyando, valorando, ponderando la labor de esta ONG y a través de ella de otras ONGs. Ahora, cuando llegamos al término, licenciado Gandarillas, del aspecto jurídico, del campo jurídico, como decía, la ONU ha presentado al Tribunal Constitucional innumerables documentos que permiten la libre asociación de estas entidades, lo que ahora se está restringiendo. Sí, a ver, en principio al CEDIV le han hecho llegar premios, reconocimientos al margen de este tipo, claro. y instituciones nacionales, internacionales. Tenemos cientos de este tipo de manifestaciones de apoyo a nuestro trabajo, cientos, ¿no? Tenemos un archivo, como somos un centro de documentación, un archivo gigantesco. Justo la nota que difundió hace más de una semana Herbol, no la teníamos, justamente es una nota que la publicó la exdirectora, pero le digo, no es novedad para nosotros, son cientos de, como cooperamos con innumerables organizaciones sociales, populares, centros de estudios, etcétera, en Bolivia y fuera. Ahora mismo hay una campaña que iniciaron amigos nuestros fuera del país, que tenemos cerca de 150 prestigiosos académicos. Esta entidad ha mandado también una carta al vicepresidente, ¿no es cierto? Sí, sí, bueno, hay una solidaridad específica sí. al CEDIV de la gente que trabajó o trabaja o está vinculada a nosotros. Son cientos de académicos, ¿no? De Europa, América Latina, etcétera, Estados Unidos. No nos impresiona, ¿no? Es una muestra permanente de reconocimiento social, porque el CEDIV es una organización con mucho arraigo social en Cochabamba y en el país. Ahora, sobre la cuestión jurídica, las amenazas del vicepresidente tienen como objetivo que la ilegalización de muchas de estas organizaciones. Y le digo, las ONG somos una excusa, evidentemente, somos una forma de ilegalizar a otras organizaciones
¿Qué pasó con CONAMAC y con SIDOP? ¿No? Con esas dos organizaciones que primero fueron tomadas físicamente por la policía, luego desalojadas de sus sedes, y finalmente se les retiró la legalidad, ¿no? Reconociendo la personalidad jurídica a las organizaciones puestas por el gobierno. Algo parecido está pasando con la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y con decenas de organizaciones. Le digo, hablando del contexto económico de este tiempo, este decreto que se promulgó el 1 de mayo, vinculado a sindicatos, centrales y Central Obrera Boliviana, tiene el objetivo, está previendo una situación de crisis en el sector sindical minero. El sector sindical minero va a haber una crisis, ya hay una crisis. Tienen que, por ejemplo, en Guanuni desvincular a casi la mitad de la plantilla. Hay un enorme malestar en los trabajadores, que se va a traducir en un descontento hacia el sindicato, que en la última etapa ha sido bastante oficialista. La medida de ser reconocidos por el presidente, de que solo puedan ser legales sus manifestaciones de protesta si tienen el aval del presidente, es algo que va a conculcar el derecho a la movilización de esos trabajadores. Entonces, no es poca cosa. O sea, cuando estamos hablando de derechos de asociación, estamos hablando de la fragmentación y de la represión a los movimientos sociales, ¿no? ¿Con quiénes empezaron a generar normas de este tipo? Precisamente con los pueblos indígenas. Las primeras normas de consulta previa que se hizo con la gente del TIMNIS establecían directamente que no podían tener asesoramiento de nadie. O sea, les negaban el derecho a defenderse con todos los recursos que estuvieran a su alcance. Entonces, como sociedad eso nos tiene que preocupar, ¿no? Porque no estamos hablando de una situación coyuntural, estamos hablando de un cambio estructural en la relación entre el Estado y la sociedad. ¿Qué nos dice el vicepresidente en sus declaraciones? Nos dice, nosotros vamos a fiscalizar a la sociedad, en este caso a las ONGs, dándonos la atribución de cerrarlas. Lo que en todo el proceso anterior se planteó al revés, es decir, hasta los gobiernos liberales reconocían el derecho de la sociedad a fiscalizar a sus autoridades, hacer nosotros lo que ejercitamos un control hacia nuestros representantes. Ellos han volteado la tortilla, ahora son ellos los que nos controlan, nos fiscalizan, nos ilegalizan, nos reprimen. Entonces, nosotros particularmente como CEDI creemos que la batalla va más allá de la actual coyuntura. No es un exabrupto, no es una acción individual del vicepresidente, sino corresponde con una otra lectura que está haciendo el gobierno de la relación sociedad-Estado. Así es. El licenciado Arce, en pasadas horas, anoche, precisamente el pueblo guaraní ha sufrido una amarga experiencia de represión cuando están defendiendo su territorio, esas áreas protegidas. Han sido gasificados, han sido tomados presos, una experiencia que el pueblo guaraní no conocía. Están en lo legal. Pero ahora, sobre ese tema y sobre la personalidad jurídica. La otorgación de la personalidad jurídica ahora está condicionada. Piden mayores requisitos. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Van a emitir una acción de inconstitucionalidad? ¿Cuál es el pensamiento jurídico que se tiene? Bueno, esta es una expresión, digamos, de endurecimiento de la política del gobierno con los propósitos que habíamos mencionado hace rato, ¿no? Es decir, de limitar los derechos de las personas, de las organizaciones, etcétera. Y en este caso particular de las ONGs, de las instituciones sin fines de lucro. El defensor del pueblo ha planteado ya un amparo contra el carácter inconstitucional de esta norma. Pero lo que hay que decir es en realidad que no hay ya un margen para hacer mayor fiscalización, entre comillas. En realidad, estas instituciones, que están más de 30 años, algunas aún más todavía, han cumplido rigurosamente estos controles, ¿no? Yo creo que en realidad tenemos muchísimos más controles impuestos por el gobierno que los controles que se les pone, por ejemplo, a algunos fondos, ¿no? Como el fondo indígena, etcétera, que no tienen en absoluto algún control, ¿no? Hay hasta desconocimiento de las autoridades de los fines que se les ha dado a los recursos, que son públicos en el caso de sus fondos. Entonces yo creo que es una forma, en realidad, de presionar más a
a las instituciones y por temas burocráticos, por esta vía, impedir su acción, impedir la posibilidad de que sigan haciendo este trabajo, que es esclarecedor. Ahora, ahí lo que hay que cuestionar es por qué el gobierno y por qué un funcionario del gobierno, aun sea elegido, se atribuye el monopolio de la acción, de la actividad política. Todo ciudadano, por la Constitución, por sus derechos, tiene ese derecho de opinar, de tener una posición política, etcétera. Pero todos tenemos el derecho constitucional, ¿no? Exacto. De cuando usted tiene el derecho de opinar, y más aún cuando conoce, investiga, etcétera, y promueve la discusión, el debate sobre estos temas, se está haciendo política porque es el Estado el que impone estas políticas. Entonces, ese campo es el campo político. Y no puede, menos todavía un gobierno que se ha apreciado de discursar en el exterior acerca de esta novedosa democracia plurinacional, etcétera, en la que el Estado aparente se convierte en el Estado integral y la sociedad se funda al Estado. Bueno, todo este discurso, ¿no es cierto?, se cae a pedazos porque en los hechos se está impidiendo, pues. En el caso de los comunicadores es evidente, sí, ¿no? Se les está cortando por el lado del financiamiento, etcétera, y en el caso nuestro, seguramente es una de las vías que han considerado más fáciles y más expeditas para impedir nuestra labor. Bien, de pronto por favor, y quisiera en rigor al tiempo, que me pueda manifestar en un minuto, licenciado Gandarillas, ¿qué van a hacer las ONGs extranjeras? ¿Será que se van? ¿Ustedes dejan de trabajar? ¿Cuál es la reacción frente a esta posición del gobierno, particularmente del vicepresidente? No, nosotros vamos a mantener nuestro trabajo y vamos a defendernos. Tenemos derecho a la defensa, entonces a pesar de que las leyes nos coartan, vamos a defendernos. Lo que estamos haciendo ahora, hoy día en La Paz, es presentar ante el defensor del pueblo una solicitud de garantías, que se constituya él en garante de esos trámites que hemos iniciado hace más de 2 años y que por este veto político no se nos termina de dar. Somos 40 años en el país y no puede ser que una ley nos revierta nuestro derecho a existir, que es como quitarnos el certificado de nacimiento a cualquier ciudadano. Entonces vamos a seguir y vamos a tener el respaldo en esto, lo estamos comprobando, de cientos de miles de personas que siguen nuestro trabajo de cerca. Así es, indudablemente. Licenciado Arce, un minuto también para manifestar, de pronto no le he consultado, pero usted quisiera decir algo más respecto a este tema. No, es simplemente que nosotros vamos a mantener haciendo el trabajo que siempre hemos hecho. En realidad no nos justifica la opinión de alguna autoridad sobre nuestro trabajo, menos si esta es arbitraria. Lo que justifica y lo que le da la razón de ser al CEDLA y a muchas de las instituciones que son atacadas hoy, es el compromiso con la población, con determinados sectores y con sus derechos. Hemos hecho esto durante 30 años, hemos planteado nosotros la vigencia y la conquista de derechos de los trabajadores, de los movimientos sociales frente al Estado. Entonces, esto es lo que hay que rescatar y promover hoy un debate público que no sea mediante notas, mediante declaraciones, además arbitrarias, porque tienen la posibilidad de que nosotros nunca respondamos a esas acusaciones, etcétera, sino poner en debate el contenido de lo que decimos, pues, ¿no? Y ver si efectivamente lo que se dice está basado en la verdad, en información oficial, etcétera, y si hay o no derechos de la población a pensar diferente de las políticas que impone el gobierno. Entonces eso es lo que va a seguir haciendo el CEDLA, porque digo, la justificación, la razón de ser es nuestro compromiso con esas organizaciones sociales, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, licenciado Arce, y le agradecemos por la visita que tiene usted con nosotros aquí en el CED de Televisión Universitaria, plural, abierta como siempre. Estamos para conversar temas inherentes a esta situación en cualquier momento, cuando ustedes así lo decidan, y nosotros también vamos a convocarlos en otra oportunidad. Y de manera muy particular y muy especial, quiero agradecer al licenciado Marco Antonio Gandarillas. Vino desde Cochabamba expresamente para estar con nosotros. Indudablemente que agradecemos esa muestra
de simpatía con el programa y, por supuesto, conocer lo que es importante, su verdad. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias. Vamos a continuar nosotros con la revista Por la Mañana, un libro que escribe historia